Sekai Talks. Secayanos, es un día muy triste. Arashi acaba de sacar el video de la canción Five, es decir, el final anunciado. Para las personas que han esperado poder verlos en vivo por 27 años, es una de las noticias más tristes. Es un grupo que marcó una generación, un grupo que nació cuando no se tenía acceso fácil a Internet, cuando las computadoras no eran comunes en casa, cuando tenías que ir al tianguis a buscar CDs para poder ver sus conciertos, cuando entrabas a páginas que no reconocían los caracteres japoneses y te salía un video, ABI minúsculo, pero podías verlos en algún programa de variedades. Hablo solo de las personas en el continente de América, pero también hay otros países en Europa, África y Asia que nunca han podido verlos en vivo. Hablando de México, ¿cuántas arenas Ciudad de México pudieron haber llenado? ¿Cuántos estadios GNP? Todo Norte, Centro y Suramérica se hubieran movilizado hacia México, para poder verlos. ¿Se imaginan una presentación de Arashi en el Festival de Viña del Mar? No sé si su equipo de trabajo, y ellos mismos, no tuvieron visión, ni el interés de saber qué tan famosos eran en el extranjero. Muchos grupos se quedan en su país, puede ser ignorancia, por falta de ambición o simplemente por miedo. El caso de Arashi a mí se hace uno de los más tristes, porque estos chicos tenían todo para dominar el mercado y lo tiraron por la borda. Incluso ahora que es el final, a pesar de tener una gira preparada para su despedida, siguen sin contemplar a todos los fans extranjeros que, a pesar de la distancia, los han seguido y han mantenido su apoyo al grupo. Sin mencionar el problema del acceso a los conciertos que solo es para los fans japoneses, de esto hablamos en el video anterior de Arashi. Les dejo el link al video. No sé cómo expresar esta frustración, que sé, que muchos comentarán se sienten igual que yo. Todo grupo llega a su fin en algún momento, pero cuando sabes como fan que su éxito es aún más grande de lo que es en su país, da impotencia saber que su staff no se tomó el tiempo de ver las posibilidades de crecimiento del grupo. Me gusta ver la carita de los artistas de cualquier parte del mundo cuando llegan a Latinoamérica porque su expresión es de sorpresa, emoción y simplemente no pueden creer que reciben más amor incluso que en su propio país. Saber que ese tipo de emoción será algo que Arashi no podrá experimentar, es algo que me rompe el corazón. La canción Five es una canción llena de nostalgia, con esa vibra que solo Arashi coloca en sus canciones. Desde el inicio te das cuenta que es una canción de Arashi. Nos dicen en la canción que están agradecidos desde el corazón por el largo camino que han pasado con los fans. El conductor del camión son los fans que mantienen al grupo en movimiento. También nos comentan que nadie sabe qué traerá el mañana, sería genial que significara que seguirán juntos, o que harán gira mundial, pero realmente mundial. En otra parte de la canción dicen que los fans les dieron la fuerza, a ellos personas incompletas, es decir, los fans llenan esos vacíos en su vida. Y les piden a los fans no olvidar todos los momentos que han pasado juntos. Personalmente cada que escucho una canción de Arashi, sonrío, me acuerdo de todas las cosas divertidas que los he visto hacer, de las risas, de las emociones, de sus actuaciones. Arashi es el grupo nacional de Japón, es más que un símbolo. Es una tormenta imparable que desearíamos jamás se terminara, que los vientos llegaran al otro lado del mundo llevando su mensaje de amor y amistad. Queremos saber en qué momentos los ha acompañado Arashi, si se sienten tristes, decepcionados o les deja un vacío en su corazón saber que ya no estarán juntos. ¿Están felices por ellos y lo que les espera en el futuro? Queremos escucharlos. También qué puntuación del pulso Sekai le das a la canción. Porque aquí, en Sekai Talks, tu voz es parte del mundo.